Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí para hacer nuestro devocional, el tiempo con Dios. Tenemos la carta a los Romanos como el libro que ya vamos a estar estudiando. Esto se inició el día de ayer, domingo. Y la autoría le pertenece a Pablo, apóstol de Jesucristo, como él empieza llamándose en el primer versículo, apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. Le pertenece a Pablo. Es una carta que Pablo escribe a los creyentes en Roma. La iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, no se sabe exactamente no se sabe por quién fue fundada, pero fue una iglesia que quizás se fundó a partir de los creyentes que fueron creciendo en el evangelio, en alguna de las ciudades o de las iglesias que hubo en Jerusalén, en Corinto, en Éfeso, pero que hay una iglesia en Roma que está creciendo y que Pablo había escuchado de esta iglesia. Pero los motivos de la carta justamente evidencian que el deseo de Pablo por viajar a Roma y ver y conocer esa iglesia era justamente eso, que al ser una iglesia que él no conoce de cerca, es posible que carezca del fundamento sólido acerca del evangelio. Recuerden que cuando Pablo llegaba dejaba el fundamento bien grabado, bien enseñado, bien plantado y la iglesia iba creciendo, ¿no? En Roma no. Entonces él necesitaba ir a ver que haya este evangelio como fundamento sólido. ¿Ok? Y empieza diciendo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas a las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesús. Esta es la salutación, o el saludo, o la introducción que utiliza Pablo para dirigirse a la iglesia en Roma. Les está diciendo cuál es la razón de su carta, quién le escribe y por qué le escribe, y cuál es el motivo de su carta, para enseñarles acerca del evangelio que vino a través de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios, linaje de David, y declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Menciona la resurrección de entre los muertos y la gracia que Dios ofrece. Y los versos que hoy tocan son los versos a partir del verso 8 al 17. Y empieza diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu del evangelio a su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¡Qué increíble! Pablo no se pierde de nada. Si decimos que esta iglesia no fue fundada por Pablo, eso es bien cierto, pero no se pierde de nada. Él ha escuchado que hay una iglesia en Roma que está creciendo, que se está haciendo numerosa y que están sucediendo ahí actos de fe, pero él necesita ir y poner el fundamento. Cuando una iglesia no tiene el fundamento, cuando carece de la roca, de la piedra angular, ¿no? Cuando no hay una doctrina fundamental, la doctrina de Jesucristo, entonces el peligro es que esto se convierta en una secta, y luego que en vez de que vengan a salvación, vengan a perdición, es grande. Entonces Pablo necesita ir, y aquí lo dice: yo hago oraciones para poder ir allá con ustedes. No he podido, pero sabe Dios en mis oraciones que mi deseo es conocerlos. El 11 dice: porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿No? Él desea llevar
una palabra especial, un don especial. Quizás quiere imponer las manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, que ya había sucedido en algunas otras iglesias. Él quiere llegar a eso. Pero en otra versión, quiero leer otra versión, este verso 12, y dice: cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de fe o de la fe de ustedes. ¿Saben qué? Esto me ayuda a comprender un poco mejor. Pablo ya era una imagen conocida en la iglesia cristiana del primer siglo, que iba en ascenso, que iba en crecimiento, que iba en expansión. Pablo era una figura reconocida, en especial en el mundo de los gentiles, así como Pedro, así como Santiago, así como Mateo, así como Juan y muchos de los apóstoles. ¿Ok? Pero Pablo aquí dice: yo voy a ir a darles una palabra de aliento, un don especial, pero de paso yo necesito recibir aliento de ustedes. Aquí Pablo lo que está haciendo es está reconociendo y demostrando que él no se cree mejor que nadie, que él es un hombre que necesita de la ayuda de los hermanos, tanto como los hermanos necesitan la ayuda de él, necesitan de la participación. Hay de aquel que crea que no necesita de sus hermanos. No, es la hermandad, es algo que el mismo Jesús expresó para con sus discípulos. Entonces Pablo aquí está diciendo: yo necesito alentarlos a ustedes en la fe, pero yo necesito también que ustedes me alienten. Es mutuo. El hermano que se convirtió necesita ser alentado en la fe, así como el pastor que nos dirige, que nos ayuda, que nos guía. El pastor que nos ministra, el líder que nos ministra, también necesita de nuestro aliento, de nuestras buenas palabras de aliento. Eso es lo que dice Pablo. Luego dice: quiero que sepan que, amados hermanos, me propuse ir muchas veces a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Esto no es porque Pablo no quiso, ni porque Satanás, como en otras ocasiones, lo pusieron a la cárcel y otras cosas más. No, pero aquí básicamente dice el comentario que es porque esta carta la escribe Pablo ya en su tercer viaje a misionero. Ya no ve, necesita ayuda para cuidarse, necesita ayuda para trasladarse, está a punto de viajar a Jerusalén, pero desea ir antes a Roma. Lo que dice es que desea ir a visitarlos. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto en otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Nuevamente, el deseo de Pablo es predicar el evangelio. Esa siempre fue su motivación. Pablo fue un hombre muy perseguido, no solamente por los judíos, fariseos de ese tiempo, sino también por los romanos. Y los gentiles, que no les gustaba que Pablo esté por ahí predicando el evangelio, un evangelio nuevo para el mundo, ¿no? Un evangelio de perdón, de salvación. No les parecía lógico. Entonces se hizo de muchos enemigos. Muchas veces lo han apedreado y lo han sacado de la ciudad, lo han sacado a pedradas de un lugar, lo han sacado a empujones de lugares donde Pablo estaba predicando. Pero aún así Pablo quiere ir allá y dice que quería ir más allá. Era una entrada para ir a España, ¿no? Roma fue una entrada para poder ir a España, cosa que no pudo realizar Pablo. El verso 16 es un verso muy poderoso. Dice: pues no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es quizás el corazón de todo aquel que desee predicar el evangelio de Dios. Este verso es un versículo, es una palabra que todos deberíamos tener grabado en el corazón. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Saben qué? Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, me salvó a mí. Yo era un vil pecador,
hice cosas de las que no me siento para nada contento, me avergüenzan mucho, pero aún así Cristo vino a mi vida a salvarme, perdonar mis pecados y darme una nueva vida. Eso hizo Cristo. ¿Cómo no predicar de su evangelio? ¿Cómo no hablar de Él, de las maravillas que Él hizo? Es igual a usted que está en casa. Cristo murió por sus pecados, los llevó a la cruz, fue martirizado en la cruz. ¿Por qué avergonzarnos de eso? ¿Por qué avergonzarnos de esa salvación que Cristo nos regaló? ¿Por qué no predicar las buenas noticias al mundo, a la gente? Cualquier oportunidad de sí es buena, es importante. Cualquier oportunidad. Lo van a rechazar, lo van a despreciar. Hay algunos que le van a aceptar y decirle, sí, amén, yo necesito de Cristo. Puedes orar por mí. Hay otros que no, otros que le van a decir, ¿saben qué? Eso no es para mí. Yo no deseo ese tipo de cosas en mi vida, y te van a despreciar. Hay otros que te van a decir fanático, religioso, el hermanito, el aleluya. Pero no me avergüenzo, no nos avergoncemos del evangelio de Cristo. Pablo no se avergonzó en ninguno de sus viajes, a pesar de que iban por su vida. Nosotros no tenemos por qué hacerlo, hermanos. Y si alguien viene y nos señala los pecados del pasado, que quizás pueden hacerlo, pero ya no tienen ningún poder en nosotros, no tienen ninguna acción en nosotros, porque nuestros pecados fueron perdonados por Cristo. Entonces, esto es lo que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Saben que en la clase que estábamos recibiendo con el pastor Eber, los días lunes y viernes, se habló acerca de la resurrección, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Estos dos hechos, tanto la muerte como la resurrección, ya son actos de gracia de Dios para con el hombre, y es el corazón del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue muerto por nuestros pecados, primero, y segundo, Cristo resucitó de entre los muertos, dándonos así la primicia para nosotros también resucitar con Él. ¿Se dan cuenta? Esto es el corazón, esto es el evangelio, esto es lo que Pablo estaba predicando: que Cristo murió en una cruz por los pecados del mundo y que resucitó de entre los muertos, así también venciendo a la muerte y al pecado. Eso es lo que nos ofrece a nosotros también, a través del sacrificio de Cristo, tener una entrada libre al reino de Dios. Para los judíos primeramente, y luego dice, y también al griego. No está reservado. Y eso le molestaba mucho a los judíos. Y el verso 17 cierra el párrafo que nos toca el día de hoy diciendo: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otra versión dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. ¿Cómo nos hace justos ante sus ojos? Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La fe. Hermanos, el mensaje o la carta del apóstol Pablo a los romanos va a tener enseñanzas muy, muy, muy importantes para nosotros. Recuerden que somos parte de los gentiles, estamos en la era de los gentiles, y muchas de las enseñanzas que Pablo escribe en la carta a los romanos están dirigidas a los gentiles, a la gente que no pertenece al pueblo judío. Y necesitamos nosotros recordar o repasar o aprender estas instrucciones que Pablo dejó. Yo les invito a que no se pierdan los devocionales. No se pierdan los devocionales diariamente. Mañana seguimos con la continuación de esta preciosa carta a partir del versículo 18. Y muy atento. Yo quiero orar por un momento con ustedes, agradeciendo a Dios por esta palabra y por la fe que Él ha depositado en nosotros para creer en su Hijo Jesús y en el sacrificio que hizo Él en la cruz por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu
palabra, por la gracia que tú das, Señor Dios mío, a los hombres. Gracias, Señor. Gracias por cada enseñanza que tú depositas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a poder guardarlas, Señor, a atesorarlas, a poder ponerlas en práctica. Y en esta ocasión, a recordar que tu evangelio, Señor, es poder, que tiene poder transformador, que tiene poder salvador, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, Dios mío, a ser instrumentos tuyos, a ser herramientas tuyas, a ser, Dios mío, esa voz que tú necesitas para llegar, Dios mío, a nuestras familias, a nuestros amigos, Señor, a las personas que tú deseas. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Tengan un precioso día. No olvide, mañana seguimos con esta carta, con el capítulo 1 de esta carta a los Romanos. No se pierda qué es lo que tenemos para mañana de parte de Dios. Conmigo será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.